Bueno, vamos a empezar el tercer coloquio del Departamento de Física. Para los que no estuvieron en el anterior coloquio, voy a presentar otra vez al profesor Bernabeu, que es el disertante de hoy. El profesor Bernabeu, José Bernabeu, es catedrático en la Universidad de Valencia y ha recibido numerosos premios debido a su destacada labor de investigación en el campo de la física de partículas. Es premio Jaume I de investigación básica y ha recibido también la medalla de oro de la Real Sociedad de Física Española. Pepe también es miembro de la Academia de Ciencias de España y de la Academia de Ciencias de Argentina. Ha dado clases en muchas universidades, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Barcelona, en París, en la Universidad de La Plata en Argentina y en la UNAM de México. Y bueno, también ha investigado y ha participado en la elaboración de un instituto de aplicación de física de partículas en medicina que funciona en Valencia y va a estar en nuestro departamento hasta el mes de diciembre. Así que ya saben que cualquier duda, consulta, inquietud que tengan pueden verlo a él en nuestro departamento y esperamos que en años subsiguientes reiteremos esta visita. Así que bueno, los dejo ahora con Pepe y como siempre están invitados a preguntar todo lo que quieran y a participar durante el coloquio con total libertad. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Y bueno, efectivamente, como ha comentado el profesor Chape, pues pueden alguna pregunta urgente que no pueda esperar, pues me la pueden hacer durante la charla, pero tal como ocurrió el miércoles, pues el gran debate puede tener lugar después de la charla, con intervenciones que digamos estimulan unas a otras, para que efectivamente pues sean no solamente preguntas unidireccionales, sino que también pues pueda haber algo de coloquio. Bien, el tema de la charla de hoy, efectivamente lo he titulado de esta manera, poniendo énfasis en dos puntos. Cuando tenemos que hablar de cosmología, el interés, al menos la comunidad de físicos de física fundamental, de física de partículas, estamos interesados, es en la cosmología que se llama en ocasiones primigenia, primordial, de los primeros instantes del universo. Porque el universo en esos primeros instantes, pues efectivamente no era en el pasado como lo observamos hoy, pero sin embargo, observando hoy podemos tener acceso a esa información sobre el pasado. Eso es uno de los puntos importantes y que cuando ha extendido, pues ha desarrollado de una manera espectacular en los últimos 15 años, lo que hoy llamamos cosmología observacional, es decir, para entender lo que pasó en esos primeros instantes. Después también he puesto ahí un añadido, hablando de que efectivamente si queremos trasladarnos al estudio del cosmos en esos primeros instantes, pues efectivamente tenemos que reconstruir la historia, yendo hacia atrás. Y veremos que la historia que es importante en las dos variables en que describimos los fenómenos, el espacio-tiempo, la variable que es aquí crucial es el tiempo. Y en muchas ocasiones, pues cuando hablamos, o incluso en las imágenes que yo les mostraré, pues tenemos que explicar que realmente es una imagen donde lo que estamos viendo es la evolución temporal. Y bueno, y hay que entenderlas, esas imágenes, tal como aparecen. Bueno, pues este es el tema de la charla de hoy. Y antes de entrar digamos, en materia, hay dos puntos que quiero enfatizar, precisamente los dos que acabo de comentar y que corresponden a lo siguiente. Primero, que en esa imagen que ya presenté el miércoles, ahora desde la escala humana en el centro, del orden del metro en distancias, nos tenemos que mover hacia la derecha. Y efectivamente primero observamos pues, situaciones que son discretas. Existe un sistema solar, un sistema estelar, existe una galaxia en la cual habitamos, existen galaxias cercanas, por ejemplo Andrómeda, y bueno, y van apareciendo después, sin embargo, sistemas nuevos. Pero a medida que vamos observando lejos y lejos, vemos que lo que nos interesa realmente, bueno, eso al decir nos me refiero dentro de una cierta comunidad, a los astrofísicos,
y con los telescopios de neutrinos quieren observar los astros, ya se dice. Bueno, pues tenemos que hacer abstracción de los astros en muchas ocasiones para observar ese comportamiento del universo como un todo, y eso es lo que constituye lo que llamamos la cosmología. En ese movimiento hacia la derecha para distintas escalas, desde la escala humana, observando a distancias cada vez más grandes, hoy día hemos llegado a observar hasta distancias de 10 elevado a 24, 10 elevado a 25 metros alejados de nosotros. Efectivamente, se está llegando cercanamente a los límites de lo que para los humanos que habitan un planeta en un sistema estelar, que el otro día ya decía yo que era de la secuencia principal, indicando que cuando se dice eso, que es de lo más ordinario, como es el sistema solar en el cual habitan los seres humanos, pues efectivamente ese es el universo observable. Las señales tienen una velocidad finita de propagación y por lo tanto, bueno, pues el observar más y más lejos solo es posible si ha habido tiempo desde los instantes primitivos del universo, pues a que efectivamente nos lleguen esas señales a nosotros. Bueno, pues ya he dicho cuál es el punto primordial. Si quiero observar los primeros instantes, lo primero que tengo que hacer es observar lejos, porque no estamos observando como el universo es hoy, sino como era en sus primeros instantes, debido a la velocidad finita de propagación de la señal, desde la fuente hasta nosotros. Efectivamente, dicho eso, y tal como lo he explicado, está claro, si existen otros seres inteligentes que hacen ciencia en otros lugares del universo, su universo visible es distinto. ¿Está claro? Es distinto, porque es con referencia a esos seres los que efectivamente tenemos que contar cuáles son las distancias que son asequibles teniendo en cuenta la velocidad finita de propagación. Y después hay un segundo aspecto que yo quiero comentar antes de entrar realmente en materia, que es el que está asociado con que, bueno, si vamos a observar que en los primeros instantes, como después veremos, efectivamente ese mundo del universo primitivo tiene que ver con lo que hablamos anteayer, es decir, con un plasma de partículas elementales y no como lo observamos hoy, ¿cómo ha surgido lo que observamos hoy? Es decir, ¿cómo se han producido los elementos? Antes de entrar en materia, quiero tranquilizar a todo el mundo de que partiendo en esa visión reduccionista que yo decía el otro día, tenemos que partir de algo al quien le damos la culpa, le damos la razón de por qué efectivamente se pueden producir los distintos fenómenos, pues en este caso lo mismo. ¿Cómo han surgido los distintos elementos que observamos a nuestro alrededor? Bueno, el punto de partida que vamos a necesitar y que ocurrió 300.000 años después del Big Bang, 380.000 años después del Big Bang, es a partir de hidrógeno, a partir del protón. A partir del protón, que es un núcleo de hidrógeno, pues necesitamos efectivamente tomarlo eso como primera aproximación. Eso, repito, el primer átomo, el átomo elemental, el de hidrógeno, pues se formó de manera natural 380.000 años después del Big Bang. Y a partir de ahí tenemos en la naturaleza sistemas que son capaces de producir los distintos elementos. Y para ello se entiende perfectamente con esta curva, muy fácil de interpretar, donde lo que tenemos en abscisas es el número másico de los distintos núcleos atómicos, y en ordenadas tenemos cuál es lo que a veces se llama, creo que ahí lo pongo, defecto de masa, o algo así, que es cuál es la energía de enlace por cada nucleón, protón o neutrón que hay en los núcleos. Como se ve, en los núcleos ligeros, partiendo del núcleo de hidrógeno, que es el protón, bueno, pues efectivamente, al moverse hacia la derecha uno, aumentando a esos núcleos ligeros cuál es su masa, pues la energía de enlace es cada vez más grande. La energía de enlace cada vez más grande quiere decir que esos núcleos son por nucleón, por cada una de las partículas que tenemos ahí, más estables que la anterior. Bueno, eso es fantástico porque efectivamente como son más estables, permiten que hayan reacciones espontáneas de un fenómeno descubierto en física fundamental desde los años 30 del siglo XX,
y que aún no hemos sido capaces nosotros, en contra de lo que hacen las estrellas, de explotar. El subir por esa curva desde la izquierda es el fenómeno de fusión nuclear. Y eso ocurre espontáneamente si somos capaces de, como las interacciones fuertes son de corto alcance, el otro día lo discutimos, pues de acercar los dos núcleos suficientemente. Eso lo son capaces de hacer las estrellas, los humanos aún no somos capaces de hacerlo. Porque primero, para que ocurra el fenómeno de fusión, tenemos que ponerlos cerca y a altas temperaturas, y resulta que los núcleos atómicos son cargados y se repelan. Y por lo tanto, pues no conseguimos confinarlos y a altas temperaturas. Parecen conceptos contradictorios, las estrellas lo resuelven. Efectivamente, si eso es así, entonces se libera energía. Es decir, en el proceso de fusión nuclear, subiendo por esa curva, automáticamente no solo generamos nuevos elementos, sino que se genera espontáneamente energía. Bueno, pero eso termina cuando llegamos a la región de núcleos del hierro, cobalto, níquel. Esos son los más estables que existen en la naturaleza. Es decir, ese proceso de fusión nuclear que ocurre espontáneamente sin dar nosotros, sin aportar nosotros energía, bueno, pues acaba ahí en el hierro, cobalto, níquel. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que incluso en España tenemos algunas minas de uranio, que son elementos pesados? ¿Cómo la naturaleza ha conseguido sobrepasar el hierro, cobalto, níquel? Bueno, ahora comentaré cómo la naturaleza ha conseguido sobrepasar la región del hierro, cobalto, níquel de manera que no es espontánea, sino proporcionando energía desde otros sitios. Es decir, para ir del hierro, cobalto, níquel hasta el uranio tenemos que aportar energía nosotros, porque las energías de enlace son cada vez menores. Es más estable el núcleo de hierro, o dos núcleos de hierro, pongamos por caso, que el correspondiente núcleo pesado que ahí aparece. Bueno, pues efectivamente, si alguien nos ha dado el uranio, pues entonces descubrimos que también hay una manera de generar energía, que es moverse de derecha a izquierda, según esa curva, ¿no? Si uno se mueve de derecha a izquierda porque alguien nos ha dado el uranio, pues moviéndose así, se va de núcleo pesado a núcleos ligeros. Eso es un proceso de fisión nuclear. Eso los humanos sí que hemos sido capaces de controlarlo, porque alguien nos ha proporcionado los núcleos pesados. Y los procesos de fisión nuclear pues están siendo explotados en reactores nucleares con fines pacíficos para generar energía, y de hecho es la más barata de todas las producciones de energía que se dan ahora, incluidas las hidroeléctricas, como procesos de generación que tenemos. Bueno, pues entonces está entendido eso, cómo se consigue, pero cómo llegar de manera, digamos, natural del hierro hasta el uranio, de izquierda a derecha en la segunda parte de la curva. Bueno, pues eso solo ha sido posible. A ver, aquí hay algo que no funciona. Esto. Solo ha sido posible, pues, en determinado tipo de estrellas que son muy masivas, extraordinariamente masivas, y que tienen un final de su vida. ¿Qué quiere decir su vida? De su fusión nuclear, ¿de acuerdo? Mientras están funcionando como estrellas, subiendo por la curva, con fusión nuclear, bueno, pues tienen un final muy distinto del que va a tener nuestro Sol, tranquilos, dentro de 4.000 millones de años. ¿De acuerdo? El final va a ser muy distinto y corresponde a ese tipo de estrellas masivas en los cuales resulta que son tan masivas que cuando se para el proceso de fusión porque se ha llegado a la producción del hierro, nuestro Sol sigue siendo de hidrógeno y helio, fundamentalmente. Estamos al principio, en su evolución, subiendo la curva que decía antes. Bueno, pues efectivamente son tan masivas que la propia presión gravitacional hacia adentro, porque es atractiva, no puede ser parada por nadie. No puede ser parada por nadie, excepto, bueno, cuando ocurren ya distancias del orden de 10 kilómetros, en el orden de magnitud de las distancias estelares de estas estrellas masivas, y la estrella colapsa. Colapsa hasta esas distancias. Pero colapsa además tan rápidamente que se produce un rebote, y eso es lo que se llama una explosión de una estrella de tipo supernova, tipo 2.
Esa explosión, efectivamente, es capaz de, generando esa energía a través del proceso de la compresión gravitacional. Gravitación es la responsable de ello en esas estrellas masivas, produciendo pues este castillo de fuegos artificiales que incluso los valencianos pues tenemos dificultad en poder reproducir de tan espectacular que es. Esta supernova de la nebulosa del Cangrejo cercana a nosotros fue vista por primera vez en el año 1000 por los astrónomos chinos y hoy día sigue teniendo, digamos, este tipo de situación espectacular que corresponde a esa explosión de supernova. En el centro, si uno mira bien, queda esa estrella de neutrones, que es el remanente que queda de esos 10 kilómetros que he dicho del centro de la estrella, que quedan comprimidos a densidades. Recordad que ayer yo decía, del átomo hasta nosotros las densidades prácticamente no cambian. Cuando se comprime la materia, toda prácticamente a esas distancias de 10 kilómetros, está comprimida la materia macroscópicamente, 10 kilómetros, con densidades nucleares, que significa 5 órdenes de magnitud en distancias, 15 órdenes de magnitud, 15, 10 elevado a 15 en densidades, con relación al volumen. Bueno, esos son unos fenómenos espectaculares de las estrellas de neutrones que fueron observados por primera vez sin saber lo que eran, en los años 60 del siglo XX, y como emitían radiación pulsante, pues se les llamó púlsaros. Esto es como los médicos, no sabes lo que es, pero le pones un nombre a algo que es un síntoma. Pues eso fue el origen de los púlsaros. Y además tenemos eso de ahí. Bueno, pregunta para después del debate. Si en nuestro planeta tenemos uranio, el Sol que tenemos en este sistema solar en el que habitamos en el siglo XX de la era cristiana, fue una estrella primitiva de los orígenes del universo por esta región. Seguro que por aquí hubo alguna supernova de estas, y el Sol seguro que es, no sé si de segunda, pero desde luego no de primera generación, por el hecho de que tenemos efectivamente, por esta zona del universo, pues tenemos elementos pesados. En algún momento tuvo que haber esa explosión. Bueno, y entramos en materia. Dicho todo eso, estamos tranquilos, sabemos cómo se han generado los elementos y podemos observar. Normalmente cuando tenemos que hablar de cosmología observacional, cuando hablamos de cosmología observacional, en la mayor parte de los tratados actuales se hace arrancar de finales de los años 20 del siglo XX con el fenómeno observado por Hubble del corrimiento hacia el rojo en la luz emitida por las estrellas. Voy a hablar de ello. Pero antes de eso a mí me gusta arrancarlo, ya que decimos observacional, pues nos gusta observar el cielo, el ser humano. Y si no dispongo de otro tipo de instrumento, pues el ojo humano es capaz de observarlo. Pues bien, principios del siglo XIX, un astrónomo alemán, Olbers, formuló de manera precisa lo que ha quedado en la literatura con el nombre de paradoja de Olbers. Y a mí me gusta empezar por ahí porque es la primera evidencia de que algo no funciona en nuestros prejuicios filosóficos sobre lo que debería ser el universo. Es decir, la observación nos tiene que hacer cambiar alguno de esos prejuicios. Bueno, incluso hay indicios de que ese problema que está asociado con la paradoja de Olbers, pues ya fue al menos vislumbrado por Kepler, el mismo Kepler que hablábamos el otro día, de las leyes empíricas a partir de las observaciones de Tycho Brahe sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Bueno, ¿qué dice esta paradoja? Que si uno se cree que el universo, primero, es infinito y estático,
esencialmente no cambia, aparte de algún planeta orbitando alrededor de su Sol correspondiente. Es decir, la distribución de estrellas estática. Además eterno, es decir, no ha cambiado nunca, lo que significa entero, ha existido siempre. Y además, suponemos que la distribución de estrellas que hay en el cielo es uniforme, pues entonces lo que sucedería es lo siguiente, que si el cielo lo observamos como la figura de debajo a la derecha, la de la izquierda de las dos, es como lo observamos. Tenemos por ahí pues en un cielo despejado, no como estos días en Alicante, pero en un cielo despejado de noche pues tenemos ahí la Luna, quizá Marte, Júpiter, cercano, porque el Sol está al otro lado, pero a ellos sí que les da, a nosotros no. Y después unas estrellas puntuales. Pues lo que dice este paradoja es que si uno se cree todo eso que acabo de decir ahí, el cielo nocturno necesariamente tendría que ser como la figura de la derecha, uniformemente brillante. No hace falta grandes matemáticas para entenderlo. Todo depende de que vivimos en un mundo tridimensional. El tiempo no juega ningún papel, hemos dicho que el universo es estático, ha existido siempre, no existe ningún problema con el tiempo, es tridimensional. El espacio. Y bueno, sabemos muy bien que en ese mundo tridimensional, si yo tengo una fuente de luz, pues la energía se propaga de tal manera que como las superficies esféricas tienen un área, una superficie que va como r cuadrado, pues la intensidad va disminuyendo como 1 partido por r cuadrado, energía por unidad de superficie. ¿De acuerdo? A medida que se va haciendo más lejana la superficie, pues va disminuyendo como 1 partido por r cuadrado. Pero si tengo una distribución uniforme de estrellas, pues efectivamente el número de estrellas que tengo en esa superficie también crece como r cuadrado. El r cuadrado del número de estrellas y el 1 partido por r cuadrado de la intensidad se compensan perfectamente, de tal manera que el número de estrellas que observamos veces la intensidad de la luz que nos llega a partir de ella se compensa y el firmamento debería ser uniformemente brillante. En otras palabras, como lo presentan algunos, bajo esas condiciones de las 3 hipótesis, en cualquier dirección siempre veríamos alguna estrella. En cualquier dirección sabemos que no es así, es falso. El resultado es falso, eso es la paradoja. Bueno, tan fuerte era la idea, incluido Einstein, en todas esas hipótesis que he dicho ahí, que efectivamente hubo muchos intentos de ver dónde estaba el fallo en el razonamiento. Todo eso fracasó. Que si el polvo cósmico absorbiendo la radiación, que si otro es eso, pero bueno, se absorbe radiación, después la remite. Muchos intentos. En cualquier caso, sabemos que lo que observamos en el cielo es la figura de la izquierda y no la de la derecha. Por lo tanto, 1, 2 o las 3 hipótesis son falsas. Hoy día sabemos que la 1 y las 2 son falsas. La 1 y la 2. El universo no es estático. Está en expansión. Falsa la 2. No ha existido siempre. Tiene una edad. Edad que los estudiantes de física ya deben asumir, de la misma manera que uno tiene que conocer cuáles son las dimensiones del átomo, como algo propio de un estudiante de física. Armstrong, la décima del nanómetro. ¿Cuáles son la edad que corresponde al universo? Pues 14.000 millones de años. Efectivamente, si el universo no es eterno y tiene una edad, pues efectivamente la luz que nos llega viene desde algún momento para llegar a nosotros, y entonces se entiende que ya no ocurre la observación como la tenemos a la derecha. Aún hoy existen muchos investigadores que, ya que sabemos que la 1 y la 2 son falsas, ¿cuál es de las dos la más importante para que el cielo nocturno sea de puntitos brillantes en vez de ser de brillantez uniforme? Y parece haber consenso en todas las simulaciones que se hacen de lo que ha ocurrido y de cómo nos llega la luz hasta nosotros,
de que es la 2 la mayor culpable, de que efectivamente pues el universo, el cielo nocturno no sea uniformemente brillante, sino de puntitos como está ahí. Es decir, el hecho de que el universo tiene una edad finita. Bueno, todo eso estuvo ahí durante, 100 años y bueno, pues hubo muchas discusiones sobre ese punto, pero oficialmente se hace nacer la cosmología observacional con la observación por Hubble de la ley del corrimiento hacia el rojo, que lo que expresa es que efectivamente las frecuencias de la luz que nos llega procedentes desde galaxias lejanas, bueno, como efectivamente en el siglo XX ya se sabía cuál es el origen de la emisión de luz por parte de los átomos, eso fue un problema durante el siglo XIX, los famosos espectros de rayas, porque eran de rayas, porque eran discretas las frecuencias. Bueno, son números bien definidos, y resulta que esos números de las frecuencias, los números cuánticos que corresponden a esas transiciones atómicas responsables de la emisión de luz, cuando era luz proveniente de las galaxias lejanas, resulta que esas frecuencias estaban modificadas hacia valores algo más bajos. De ahí el nombre. En el espectro visible, como nosotros tenemos, ir a frecuencias más bajas es ir hacia el rojo, ir hacia frecuencias más altas es hacia el azul violeta. Bueno, de ahí el nombre del corrimiento hacia el rojo, no quiere decir que necesariamente tuvieran que ver con el color rojo, solamente para indicar que era que estaban ahí. Bueno, la interpretación de eso parece clara, de la misma manera que digamos el tono, la frecuencia que está asociada con el silbido de un tren no es la misma según que se acerque a la estación y nosotros estamos en la estación o se aleje de la estación, eso es el llamado efecto Doppler. Y durante algún tiempo se interpretó el resultado que Hubble estaba observando como el efecto Doppler de la luz. Lo que pasa es que esas medidas empezaron a determinar que esa velocidad de expansión de las galaxias, alejándose, disminuye la frecuencia. Están las galaxias alejándose a través de ese fenómeno, interpretado así. Las galaxias están alejándose de nosotros. Al medirlas se vio que esa velocidad de alejamiento, de recesión de las galaxias, no era constante, sino que era proporcional a la distancia. Bueno, ese resultado es extraordinariamente importante, porque es la única ley, la ley de Hubble, de que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia, que permite concluir que nosotros no somos el centro del universo, en contra de lo que dice el Génesis. Efectivamente, es un ejercicio muy sencillo. Supongamos que yo tengo una distribución de galaxias y nosotros, como somos los que observamos, es la galaxia del centro, la primera línea arriba a la derecha. Si la velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia, la primera galaxia cercana, bueno, pues efectivamente, como tiene una determinada velocidad, se ha separado lo que está indicado en la segunda línea, ¿de acuerdo? Pero la que está más alejada tiene doble velocidad y, bueno, por lo tanto, ha llegado doblemente lejos. Y ahora comparen la primera y la segunda línea. ¿Hay algo en esas dos líneas que permita decir que nosotros los que observamos somos privilegiados? No somos privilegiados, más que un observador como otro cualquiera que pueda haber. La distribución de galaxias en la primera línea y en la segunda línea es exactamente la misma, solamente que más separada, moviéndose, si doble distancia, doble velocidad. Y la distribución sigue siendo de la misma forma. No hay nada privilegiado en el punto central. Por contra, supónganse que la velocidad de recesión de las galaxias fuera constante, independiente de la distancia, la tercera línea. Si la velocidad de recesión es constante, pues da igual en el movimiento que la galaxia esté a una distancia de nosotros o que esté a doble distancia de nosotros. Y por lo tanto, al cabo del tiempo, la distribución de las galaxias serían la de la tercera línea, si la velocidad de recesión fuera constante. Y si uno mira la tercera línea, sí que dice, ajá, el ser humano es el centro del universo.
¿Está claro? Porque hay un punto privilegiado en esa distribución que aparece en la tercera línea. Es decir, el hecho de que la velocidad de recesión que aparece en la ley de Hubble me diga que es proporcional a la distancia que se encuentran las galaxias es el único resultado posible como ley que permite concluir que no existe ningún centro en el universo. Ningún punto es privilegiado en el universo. No tiene sentido preguntarse cuál es el centro del universo. ¿De acuerdo? Bueno, efectivamente, si eso es así, la interpretación queda muy clara. Lo que está ocurriendo cuando estamos hablando de la segunda línea y no de la tercera es que estoy estirando la cinta. No es que haya un efecto Doppler, sino que estoy estirando la cinta. Por eso la distribución es exactamente igual, antes y después, en la primera línea y en la segunda línea. ¿De acuerdo? Conclusión. La ley de Hubble, que dice que hay efecto Doppler aparente, pero realmente la explicación por la forma concreta de la ley es que lo que está ocurriendo es que el espacio se está expandiendo, la cinta, el espacio se está expandiendo con el tiempo. Es decir, no es que efectivamente hay un movimiento dado por alguien, sino que es el propio sistema en el cual describimos los fenómenos, que es el espacio, que efectivamente se está expandiendo con el tiempo. Bueno, ya que tenemos expansión, algunos autores, Lemaitre, Gamow y otros, razonaron, bueno, pues vamos hacia atrás. Si se está expandiendo y yo extrapolo hacia atrás, efectivamente hubo un primer instante. Algunos investigadores pues no les gustó esa idea de que hubiese un comienzo del universo, ya lo he dicho antes. Eso de que el universo no sea eterno, no les gustaba. Y alguno de ellos, pues efectivamente, de manera jocosa, le dio el nombre que ha perdurado y que ahora ya no es jocoso. Sí, efectivamente tiene que haber habido un Big Bang. Hablar del comienzo. Bueno, pues ese es el origen de que efectivamente tiene que haber habido un Big Bang. Y por lo tanto, cuando hablamos de ese sistema, bueno, esa gráfica que tenéis ahí, efectivamente son las medidas iniciales, efectivamente, pues de que todo indicaba de que podía converger a través de la ley de Hubble, pues en un punto inicial. De hecho, la constante de la ley de Hubble, la inversa, es la que tiene dimensiones de tiempo, mirad las dimensiones, velocidad, distancia, y por lo tanto ya nos da una primera estimación de cuál es la edad del universo cuando extrapolo hacia atrás, los 14.000 millones de años que yo he comentado. ¿De acuerdo? Bueno, la representación que se suele hacer del Big Bang, después tendremos otras que son mejores, pero esta primera que tenemos aquí, lo que nos dice es precisamente eso, que la importancia estriba en la expansión del espacio con el tiempo. ¿De acuerdo? Y la variable que tenemos aquí es el tiempo. Y no es que haya habido un punto desde el cual se ha hecho más grande cada vez el espacio, el expanderse. Cuidado con estas figuras, porque lo que está representando aquí el espacio son las cuerdas en cada momento de la historia del universo. O, si se quiere, la superficie esférica. Nos es muy difícil poder representar las tres dimensiones como función del tiempo. Entonces lo representamos con una o con dos dimensiones. Es decir, no pensad en el punto de la izquierda. El punto de la izquierda es tiempo cero, pero no tiene que ver con ningún punto espacial. He dicho que no hay ningún centro. Meramente que, bueno, en cada momento de la historia del universo, como función del tiempo, pues a la derecha de todo, en el momento actual, esa cuerda que tenemos ahí, pues tenemos Miguel Ángeles y otros sistemas bien conocidos para nosotros. Y bueno, en periodos anteriores fue cuando se formaron esos sistemas. Y en la época primitiva, el universo era tan comprimido y caliente, fijémonos efectivamente lo que corresponden a esas distintas cuerdas que tenemos ahí, ¿de acuerdo? El tamaño de la cuerda es lo que nos da idea del tamaño del universo, no el volumen, no pensad en el volumen, que es lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? No hay ningún centro en el universo.
Bueno, pues el tamaño de la cuerda cada vez más comprimido y más comprimido, pues cuando la materia se comprime va a altas temperaturas. Universo comprimido y caliente, no pueden existir los átomos. Quedó claro desde el principio que en la época primitiva del universo, el universo no era del mismo tipo, no solamente no era eterno, sino que era del mismo tipo de la materia que estamos observando hoy, a través de los objetos cósmicos, sino que era ese plasma de partículas elementales de los que estuvimos hablando el miércoles. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues esta es la primera consideración a hacer en relación con ello. Por otra parte, había una tercera hipótesis en aquella paradoja de Albor, la distribución uniforme de estrellas. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, pues efectivamente esa idea de distribución uniforme sin ningún centro aparece plasmada en lo que aún hoy llamamos el principio cosmológico. El principio cosmológico establece que el universo es uniforme, igual desde todos los puntos, e isótropo, igual en todas direcciones. Efectivamente, cuando uno observa cercano, dice, hombre, eso es falso, ¿de acuerdo? Eso es falso. Yo veo que en una dirección, pues efectivamente hay una estrella, en otra dirección hay otra. Sin embargo, como lo observamos como un todo, como estoy diciendo, pues bueno, esto es lo que llamamos un mapa del cielo. Es lo que estoy representando ahí. Que da soporte, salvo el plano galáctico, que es esa zona central, porque vivimos en una galaxia, los seres humanos, y observamos desde ahí la Vía Láctea, pues efectivamente, pues salvo fluctuaciones, que voy a hablar mucho de ellas, bueno, grosso modo, efectivamente cumple la distribución de objetos en el universo o de temperaturas en el universo, no distingue unas regiones de otras. Uniforme e isótropo. Eso se condensa en lo que llamamos el principio cosmológico. Aún hoy, en las tres hipótesis de la paradoja de Olbers, la tercera permanece. ¿De acuerdo? Tenemos una distribución uniforme, tal como aparece ahí. Compatible con esa idea, a pesar de que el universo está en expansión, pero es con una ley, la ley de Hubble, de proporcionalidad con la distancia, que permite que se mantenga el principio cosmológico. No hay ningún punto privilegiado ni ninguna dirección privilegiada en el universo. De momento, bueno, para que se vea, esto es una figura de comparación, para que se vea que las cosas no son siempre así. Si en vez de poner la distribución de objetos en el universo como un todo, pongo la distribución de temperaturas en la superficie de la Tierra, viendo toda la Tierra, pues ya se ve que eso no cumple el principio ese. No es una distribución uniforme. ¿De acuerdo? En las zonas centrales cercanas al Ecuador, pues las temperaturas medias son mucho más altas. Esto no cumpliría esa figura al principio cosmológico. Bueno, ya he comentado que lo importante es el hecho de que el universo tiene una edad finita, no ha sido eterno. Y queremos estudiar esa historia del universo, sobre todo para entender cuál ha sido su comportamiento en el universo primordial. ¿Cómo eso se puede hacer? Bueno, de hecho, esto es, de nuevo, como he dicho antes, pues recorriendo esta figura de derecha a izquierda, y en cada uno de los puntos hacia arriba está describiendo cómo era el universo en el pasado, en cada momento. Y bueno, hay una época clave, la he citado ya. 380.000 años después de ese Big Bang, de ese comienzo, a esa edad temprana del universo, el universo ya se había expandido lo suficiente y bajado la temperatura, por lo tanto, con la expansión, para que la energía de enlace entre los electrones negativamente cargados y los protones positivamente cargados permitía que ya no hubiese el movimiento térmico que impedía la formación del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un estado ligado de electrón y protón. Esas partículas formaban parte del plasma. Los fotones, que son los cuantos del campo electromagnético, de los cuales hablamos el miércoles, efectivamente se acoplan a aquello que todos los sistemas que tienen carga eléctrica. Bueno, pues los fotones estaban en interacción en ese plasma primitivo. Estaban interaccionando con electrones y protones.
Pero 380.000 años después del Big Bang, cuando se formó hidrógeno, el hidrógeno es neutro de carga. Es decir, visto el sistema átomo de hidrógeno como un todo, los fotones ya no se acoplan. ¿Qué pasó con esos fotones que estaban en el plasma primitivo acoplándose con electrones y protones? ¿Qué pasó? Que quedaron libres, sin interacción. En el momento que se ha formado materia neutra, los fotones no interaccionan con esa materia. Quedaron ahí. Bueno, pues quedaron libres. Siguen estando ahí. Bueno, la única diferencia con relación a aquella época es que con la expansión, pues efectivamente han cambiado su longitud de onda. Y lo que entonces eran fotones de alta frecuencia, pues con la expansión han cambiado su frecuencia y los tenemos ahora ahí aún, pero en una región de frecuencias muy baja, la de microondas. Digamos, no de los que son visibles directamente, ya lo sabéis, espectro visible, infrarrojo, microondas. Microondas es, por ejemplo, la región de campo electromagnético de fotones que es asociada con muchos fenómenos conocidos, incluyendo los hornos de microondas que hay por ahí. Bueno, pues en esa región de fotones de microonda hoy, no entonces, quedaron libres y están ahí. Bueno, esa es la primera gran fuente de información del universo primitivo. Están ahí, como los fósiles. También en paleontología se utiliza ese concepto. Hay cosas que quedaron de aquella época y nos dan información sobre lo que pasó en el pasado. Pues ese fósil, la radiación de fondo de microondas es la fuente de información más preciosa que tenemos. Un fósil, remanente de aquella época. Hay una segunda fuente de información, la que he dicho antes. Observemos lejos. Suficientemente lejos para que efectivamente alcancemos que la fuente de esa señal que nos está llegando a nosotros viene de aquellas épocas primitivas. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con las observaciones que ahí estoy indicando, de determinado tipo de objetos cósmicos, se llaman las supernovas de tipo 1, que son muy interesantes porque tienen una propiedad de que la luminosidad que tienen esas estrellas pesadas es bastante constante, con lo cual, por la intensidad de la luz que nos llega a nosotros, podemos medir la distancia. Si la intensidad de la fuente es prácticamente la misma en todas ellas, pues según, recuerden, el 1 partido por el redón me dice a qué distancia está. Con lo cual, pues bueno, puedo estudiarlo efectivamente como función de la distancia y llegar a distancias suficientemente lejanas. Bueno, esos han sido las dos grandes fuentes de información, no ya de la cosmología observacional, que empezó con Hubble a finales de los años 20 del siglo XX, sino de lo que ahora llamamos la cosmología moderna. Un procedimiento o el otro procedimiento. Bueno, hay otros fósiles, no solamente la radiación de fondo, y ahí yo he colgado algunos de los que ahí aparecen. Quizá el más espectacular de todos, por no entrar en cada uno de ellos, es el de la izquierda, claro, porque es el más primitivo. Hay también una radiación de fondo de neutrinos, que está ahí, que también quedaron desacoplados, pero en vez de 380.000 años después del Big Bang, un segundo después del Big Bang. Fantástico. Si el tipo de información que estamos obteniendo con el fósil de la radiación de microondas lo pudiéramos observar con la radiación de fondo en el universo de neutrinos, que quedaron desacoplados, libres, un segundo después del Big Bang, esa información sería espectacular. Si hay alguien aquí, para la generación futura, que es capaz de idear una manera de cómo observar esos neutrinos, que los tenemos aquí, en la radiación de fondo del universo, a la temperatura media que ahora está el universo, que es del orden de 2 grados Kelvin en media, y por lo tanto con muy bajas energías para esos neutrinos. Por lo que hoy sabemos, de hecho, son los únicos neutrinos no relativistas, donde la masa es importante. Problema abierto, no resuelto aún por nadie. ¿Cómo observar esos neutrinos de la radiación de fondo?
Premio Nobel asegurado, por supuesto. Por algo quizá no tan espectacular, pues ya se dio el Premio Nobel recientemente, por el método que yo he comentado en segundo, que es observando lejos, a través de las supernovas tipo 1. Y efectivamente poder medir pues, la ley de Hubble con toda precisión, no solamente desde el punto de vista de velocidades como función de las distancias, sino a distintos tiempos hacia atrás en el universo. La ley de Hubble es una ley de tipo espacial, la constante de Hubble H, que hemos puesto ahí, es una constante desde el punto de vista espacial, he dicho, la velocidad proporcional a la distancia. Proporcional quiere decir que H es constante respecto de distancias. Pero ¿y de tiempos cosmológicos? ¿Ha sido la constante de Hubble igual desde siempre? ¿Es constante también en el tiempo? Bueno, el prejuicio más grande con todo eso de la distribución uniforme de estrellas y el principio cosmológico y tal es que también lo eran aquí. Y de ahí pues la extrapolación. Bueno, eso ha sido pues una aproximación que para muchas observaciones ha sido y sigue siendo bueno, prácticamente constante en el tiempo. Pero las observaciones de las dos grandes colaboraciones que fueron capaces de medir esas velocidades de recesión de las galaxias a distintos tiempos cosmológicos, como observando cada vez más lejos en esas supernovas, bueno, pues demostraron que no solamente es que hay expansión, sino que la expansión es acelerada. En estos momentos, acelerada. Y uno dice, eso sí que no. Si, digamos, la velocidad inicial, debido al fenómeno, pensamos que cuántico, responsable del Big Bang, dio suficiente energía, bueno, pues que tengamos más o menos masa en el universo no es importante, ya antes he dicho, bueno, lo observo en media. Pero si la masa juega algún papel, será siempre para frenar la expansión. ¿Por qué? Porque gravitación es atractiva. Como gravitación es atractiva, si acaso la interacción gravitacional que existe debido a la masa contenida en el universo, lo que haría sería frenar la expansión. Pues no. Resulta que el universo no solo está en expansión, sino además en expansión acelerada. No mucho, pero sin ningún género de dudas, acelerada. Como no entendemos eso de dónde puede venir, de dónde viene esa energía, porque no es de tipo gravitacional debido a masas, pues esa energía de dónde viene, pues se le llamó energía oscura, no sé de dónde viene. ¿De acuerdo? El premio Nobel se dio por el descubrimiento de algo que no sé lo que es, pero que el fenómeno está ahí. ¿Está claro? No sé lo que es, y seguimos sin saber lo que es. Bueno, quizá el candidato más claro es que de nuevo es un efecto cuántico del universo como un todo, la energía de vacío, que resulta que en física de partículas pues hemos observado que es tan importante para muchos fenómenos elementales, pero que sea también importante para el universo como un todo, que no lo pueda describir clásicamente y que haya también fluctuaciones del vacío. Saben ustedes, que es una frase que a mí me gusta decir, aunque ahora no la entienden, pero se les va a quedar. En el mundo cuántico, el vacío no es la nada. Ocurren cosas en el vacío cuántico. Existen fluctuaciones asociadas con creación, aniquilación de partículas. Creación, aniquilación. En media, la nada. Pero como función del tiempo, mucho. Creación, aniquilación, creación, aniquilación. El vacío cuántico no es la nada. Bueno, ese es el candidato, pero no tenemos ninguna evidencia confirmada de que esa energía oscura por la cual se concedió este premio Nobel recientemente pues tenga que ver exactamente con eso que acabo de comentar. La segunda fuente de información, la que he dicho, observar la radiación de fondo de microondas con todo detalle. Porque además tenemos un problema. Yo antes he planteado cómo surgieran los elementos y he dicho, bueno, a partir de hidrógeno. Ahora ya sabemos cuándo se formó hidrógeno. ¿De acuerdo?
El hidrógeno punto de partida. El hidrógeno es cosmológico. Reduccionista no puede ser más el problema. Después ya, a partir de hidrógeno, ya las estrellas ya son capaces de ir fusionando, protón, 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 llegan a helio, llegan al carbono, llegan al oxígeno. Bueno, pues efectivamente, aquí en este caso, cuando tenemos la observación de la radiación de microondas, existe aún un problema pendiente, y es, bueno, ¿y cómo se formó en el universo la estructura a gran escala que tenemos ahora? No solamente es que se formó hidrógeno, y si tengo astros, como las estrellas, puedo fabricar los otros elementos de los que he hablado antes, sino por qué surgieron esas concentraciones de materia. Bueno, siempre que hablamos de concentraciones de materia a partir de una distribución uniforme, seguro que hay fluctuaciones en la distribución. Miren por dónde. Desde 1992, con COBE, un satélite para eliminar las variaciones en la observación que podía imponer la atmósfera, tenemos evidencia de que a un nivel muy pequeño el principio cosmológico no es exacto. En una parte por 10 elevado a 5 existen fluctuaciones en la distribución de temperaturas en los distintos puntos. He dicho que la radiación de fondo era el fósil. Esas fluctuaciones en la distribución de temperaturas en la radiación, que es esencialmente de cuerpo negro, del que conocemos como si fuera temperatura perfectamente definida todo el sistema del universo, hay fluctuaciones a esa escala de una parte por 100.000, en 10 por 100.000, exacto, lo he dicho bien, en 10 elevado a 5. Y bueno, se observaron por primera vez en la década de los 90, bueno, con observaciones como la de la izquierda, no eran muy brillantes, pero llegó a haber evidencia de esas fluctuaciones. En los años de la primera década del siglo XXI, con WMAP, este otro satélite, con esas observaciones. Y recientemente, con el satélite Planck de la Agencia Europea del Espacio, la evidencia es concluyente de esas fluctuaciones. Esas fluctuaciones que ya estaban fósiles en la radiación de fondo que quedó libre cuando se formó hidrógeno, dan la señal de que eran los puntos de partida para que hubiese también fluctuaciones en la distribución de materia, y no solamente de la radiación, no solamente de los fotones. Y eso es el origen de que se hayan formado estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, a partir de esas fluctuaciones de la distribución de materia primitiva. ¿10 minutos me dejas? ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta es la segunda fuente de información, como estaba comentando, y efectivamente por esta segunda fuente de información también se dio el correspondiente premio Nobel, que ya se ve que se titula ahí La anisotropía en la distribución de temperaturas de la radiación de fondo que tenemos ahí. Bueno, esta transparencia la he preparado para indicar lo que he dicho antes. Cuando observamos esa radiación de fondo en el universo, estamos viendo lo que se llama la superficie del último scattering que hubo allá, porque basta ver, debido a eso es como el cono de luz que ustedes los estudiantes en los textos tienen, cuando tienen que propagar una señal, pues si están observando desde este punto, pues solo llegan a observación a un determinado punto asociado con la velocidad de propagación de la señal, la velocidad de la luz, y por lo tanto solo se puede llegar a una determinada región del universo que llamamos visible o observacional, tal como lo tenemos ahí. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo ha quedado después de las observaciones de Planck, en esa cosmología observacional moderna, esta idea del universo cosmológico? Aquí está una representación y hago ahí algún comentario, de que efectivamente todo parece bastante uniforme, pero, hay algún pero. Uy, he ido atrás.
Y efectivamente, pues hay algunas zonas que ahora ya parece que no son meramente tan fluctuaciones, en que en vez de azul la distribución pues es ya medio naranja. Por ejemplo, aquí hacia la derecha hay una acumulación, le llaman el cold spot, es decir, parece que hay regiones que son más frías sistemáticamente. Estamos hablando de desviaciones, como he dicho, de una parte en 10 elevado a 5. Esto es como en física de partículas, ya cosmología de precisión. No es solo la paradoja de Higgs. Es el gran desarrollo que ha tenido el campo desde que hemos entendido cómo podíamos tener información a partir de los datos o los fósiles, como la radiación de fondo que teníamos ahí. Digamos, esa zona fría que queda ahí hacia la derecha, bueno, es motivo ahora de especulación por parte de los físicos teóricos, de efectivamente si hay desviaciones respecto del principio cosmológico. Evidentemente, si uno mira a distancias suficientemente pequeñas hay desviaciones, pero ese no es el punto. El punto es que sean distancias cosmológicas y tiempos cosmológicos los que están promoviendo esa diferencia que ahí está presente. Bueno, esa es la observación de Planck. Y bueno, a partir de esa información, sin entrar en el detalle de todo ello, resulta que, como he dicho, a partir de esa información yo puedo saber cómo ha tenido lugar después lo que llamamos la estructura de gran escala del universo, y la cantidad de materia y qué tipo de materia es. Y bueno, pues el resultado se condensa en lo que no me han copiado muchos, pero yo sigo llamando la segunda revolución copernicana. La primera revolución copernicana, que tuvo lugar en el siglo XVI, con Copérnico, Galileo y otros, es que el ser humano no es el centro del universo. En aquel momento era por el sistema solar, ¿de acuerdo? Era si efectivamente pues, los planetas se mueven alrededor de nosotros o no. Hombre, claro que se mueven alrededor de nosotros. O sea, y aprendemos, y más estudiantes de física, que bueno, todo movimiento se puede describir en distintos sistemas de referencia. Yo puedo tomar el sistema de referencia del planeta Tierra y perfectamente puedo decir que los planetas se mueven alrededor del planeta Tierra. Lo que pasa es que el movimiento es complicadísimo, son los famosos epiciclos de Ptolomeo. Sin embargo, si describo el movimiento en un sistema de referencia más lógico, más simple, que es poner el Sol en uno de los focos de las elipses de Kepler, pues efectivamente pues el movimiento es muy sencillo y todos los planetas se mueven alrededor del Sol con ese mismo tipo de movimiento. Bueno, hoy día, pues como sabemos que estamos en la Vía Láctea, pues lo pongo aquí a la izquierda. En vez de hablar del sistema solar, pues somos el centro del universo, y al decir somos me refiero al hombre, el planeta Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea. Evidentemente no. Basta mirar esa figura de la izquierda y darse cuenta que vivimos en los suburbios. ¿De acuerdo? Vivimos en los suburbios de la galaxia. Siempre añado yo, y más vale. Porque el centro de la galaxia, y en general de todas las galaxias relativamente grandes como la Vía Láctea, en la cual está instalado el sistema solar, son un centro galáctico enormemente activo y con un inmenso agujero negro que está tragando materia sobre sí mismo. No vale que estemos lejos, estamos en los suburbios ahí. Pero evidentemente si estamos ahí donde estoy indicando, pues esa primera revolución copernicana era hacernos pequeñitos, como le gusta decir a mi amigo cuando hablamos de temas cosmológicos, aquí pues que efectivamente no somos más que observadores, ningún privilegio, ningún otro. Pero la segunda revolución copernicana ha venido como consecuencia de estas observaciones y confirmado por las últimas ya detalladas del satélite Planck. Y es que, bueno, pues efectivamente la composición de materia y energía que hay en el universo es muy diferente de la que habíamos imaginado. Pensábamos en la distribución de materia formada por átomos hechos de núcleos y electrones, núcleos formados de protones y neutrones formados por quarks. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el miércoles? Pensábamos en ese tipo de materia,
pero ese tipo de materia efectivamente es capaz de emitir radiación, tiene partículas cargadas, electrones, y saltos atómicos pues nos envían radiación. Es la materia visible, llamamos. Bueno, pues lo que hemos descubierto es que se confirma que había indicios por otro tipo de razonamientos de que además de esa materia cargada capaz de emitir radiación y por lo tanto observarla nosotros directamente a partir de esas señales, existe una materia oscura que de hecho domina sobre la materia visible. Materia oscura no la podemos observar directamente porque es neutra. No sabemos si pesada o no, desde luego sí fría, que se suele llamar, es decir, no relativista. Es decir, lo más fácil es que sea materia neutra pesada. Puede haber condiciones que incluso para partículas ligeras pues se puedan comportar así, de manera no relativista. Y además, como he comentado antes, la explicación esa, que es solamente una terminología y nada más, de por qué hay expansión acelerada en el universo, que es la energía oscura. De tal manera que en el queso de distribución de contenido de materia-energía en el universo, pues tenemos típicamente un 5% de materia visible, un 25% de materia oscura, un 70%, bueno, con Planck ya se han medido esos números con mejor precisión, pero para hacernos una idea, un 70% de contenido energético que es el de energía oscura. ¿Por qué me gusta a mí llamarlo eso la segunda revolución copernicana? Pues que no solamente no es que no somos centro de nada, es que además la materia de la cual estamos hechos nosotros no es la que predomina en el universo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la materia oscura? Bueno, no hemos conseguido aún identificar en los experimentos de física de partículas, la charla del miércoles, cuáles son candidatos para que efectivamente formen parte de esa materia oscura del universo. Pero al menos sabemos de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y sabemos lo que tenemos que buscar. Eso que en la física de partículas, en el CERN y en los ambientes de la física fundamental, pues se llama la nueva física. ¿De acuerdo? Más allá de ese modelo estándar del que hablábamos el miércoles. Al menos sabemos de lo que hablamos. El problema con la energía oscura, como he dicho antes, es que ahora solo es una terminología, sin saber ni siquiera de lo que estamos hablando. Meramente aquello, le hemos llamado así, aquello que sea responsable de que el universo se encuentre en expansión acelerada, en contra de toda previsión, porque si yo aumento la materia, lo que sería frenar la expansión. ¿De acuerdo? Bueno, materia oscura, energía oscura son las dos grandes incógnitas relacionadas con la cosmología actual. Y efectivamente me gusta concluir, una vez que he hablado de esa segunda revolución copernicana, pues con este nuevo dibujo de algo que ya debe ser claro para todos, que es la evolución temporal del universo, y que lo que tenemos evidencia es que hubo una primera época antes de la formación de hidrógeno, lo que se llama recombinación. Esto también, déjenme solamente un segundo para decir una palabra que yo no entiendo por qué se llamó así. Bueno, Peebles fue el responsable de eso, que es a esa formación de hidrógeno que he dicho a 380.000 años después del Big Bang, va en la literatura con el nombre de recombinación. Se han combinado el electrón y el protón para formar. Y yo digo, ¿por qué fue la primera vez? Pues nada, en todas partes la literatura va recombination. Recombinación. Bueno, en la primera época, antes de ello, el universo estaba dominado por radiación, por ese plasma de partículas y antipartículas altamente relativistas, que en todos los aspectos, le llame partículas o no, se comportan como radiación, porque son altamente relativistas. ¿De acuerdo? Donde no importa la masa de ellas. En el momento que se formó hidrógeno, entramos en un nuevo periodo, lo que llamamos la estructura en gran escala del universo. Y hasta recientemente el universo ha estado dominado en ese queso que teníamos ahí por la parte de materia. En estos momentos, si vuelvo atrás, ya se ve que
que en la última época, hacia la derecha, donde ya está indicado en esta figura, ya está indicada la Dark Energy. ¿Dónde está indicada? Hombre, claro, está indicada de nuevo, si habéis entendido lo que yo he dicho, y que efectivamente en tiempos modernos, pues efectivamente la Dark Energy es la que está produciendo que esto se vuelva a abrir hacia arriba. De la misma manera, aquí fue muy rápido, pero aquí se vuelve a abrir. Eso es debido a la Dark Energy y ahora domina. Hombre, no domina por órdenes de magnitud. Eso es otra de las preguntas que muchos se hacen. La generación actual en la evolución del universo, ¿por qué es privilegiada donde esas tres componentes coexisten, prácticamente todas ellas factores 2, 3, 5, pero no muchos órdenes de magnitud dominando uno sobre la otra? ¿Por qué hoy? Eso está en la literatura. Why today? ¿Por qué efectivamente estamos en ese momento en que se está produciendo un cambio en la descripción donde es la energía de vacío, si es que es esa la explicación de la energía oscura la que domina? Radiación, materia, vacío son los grandes ingredientes de la física fundamental. Radiación, materia, vacío. Y el universo ha visto en sus distintas épocas el predominio de una sobre otra. Radiación, materia, vacío, en ese orden. Bueno, he terminado, pero a mí me gusta pues hablar de las dos actitudes ante este tipo de problemas tan abiertos como lo de ahora. Una actitud idealista, nada mejor que Don Quijote y Sancho, y además en la mano de Picasso, para indicar esas dos actitudes ante lo que sea, ante la vida también, ante la ciencia, ante el evolucionar de los acontecimientos. La actitud idealista, donde Don Quijote dice que la nueva física, esa que estamos buscando en el LHC del CERN, y que tendrá que darnos la explicación de la materia oscura y de la energía oscura del universo, esa conexión física de partículas, cosmología primordial, de la que se ha hablado todo el rato. Y el lado oscuro, claro, el lado oscuro corresponde a esos dos, efectivamente están a punto de llegar. Quizá para las generaciones como ustedes. La segunda visión, que es bien conocida, es tener los pies en el suelo, ¿no? La del Sancho Panza, que dice, bueno, tranquilo, en eso, y efectivamente, de momento lo que estamos viendo, pues no son las explicaciones de nueva física o de energía oscura, y bueno, pues en el lenguaje del Quijote son los molinos de viento, y lo otro puede ser que por largo me lo fiáis. Espero que efectivamente la actitud idealista de Don Quijote salga ganando en esa doble visión de la naturaleza, del mundo y del desarrollo de los acontecimientos. Muchas gracias a todos. Es evidentemente difícil, desde dentro de un objeto, ver cómo es. Póngase usted dentro de una esfera homogénea. Póngase usted dentro de una esfera homogénea. De una esfera homogénea. No, vale, de una esfera homogénea. Porque definitivamente homogénea y solo. Póngase. ¿Usted es capaz de, a partir de ahí, poder hablar de si es el centro de la esfera o si no le llegan las señales, decir si es de tamaño finito o infinito?
cosmología, a diferencia... que no tengo suficiente audio. Para que salga en la de eso. Bueno. Efectivamente, la cosmología es, desde el punto de vista científico, la ciencia más compleja, desde el punto de vista científico. Y más en una descripción cuántica que ustedes lo verán a lo largo de su carrera, donde se distingue lo que es lo que observo y el observador. Solamente Dios, fuera del universo, es capaz de observar el universo desde fuera. Digamos, si por universo entendemos todo lo que tenemos ahí, tenemos que observarlo desde dentro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta, la única que nosotros podemos imaginar es hacer imágenes. Y la mejor imagen de lo que significa el universo, como estamos en un mundo tridimensional dentro del universo, lo que sí entiendo yo es 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera de entenderlo es, miren en 2 dimensiones la superficie esférica que corresponde a un globo que se hincha. El universo es la superficie. Ni hay ningún centro en la superficie del globo. Y preguntarse si es finito o infinito es redundante. La pregunta solo tiene sentido si me voy a 3 dimensiones y veo que eso es la superficie de una esfera. Y entonces veré si la dimensión es finita o no lo es. Pero mientras estoy en la superficie del globo, ahí preguntarse si es finito o infinito es una pregunta que no tiene sentido. Eso es lo que nos pasa para la observación cosmológica, que ahora determinadas preguntas dejan de tener sentido. Por el hecho de, y más con el universo en expansión, es decir, esto es uno de los problemas siempre en cosmología. Tenemos que ponerlo en un sistema de referencia que también está en expansión, porque nosotros también nos movemos con la expansión del universo. ¿De acuerdo? Es decir, tenga esa imagen en mente, y ya lo he dicho en relación con las figuras que yo he presentado ahí. Piensen en cada momento de la expansión del universo en la superficie del globo que va creciendo. El universo bidimensional es la superficie. ¿De acuerdo? Claro, como yo soy tridimensional y lo veo desde fuera, ahí sí que lo entiendo. Además, sí, claro, eso está creciendo desde ahí. Pero claro, ¿desde dónde me coloco para observar las 3 dimensiones desde fuera? ¿Entendido? ¿Le he contestado? Sí. Vale. Bueno, la cuarta dimensión, pero no la del tiempo. La del tiempo es la que describe la cuarta dimensión espacial. Hay gente que hace eso, que efectivamente describe los sistemas en 4 dimensiones espaciales y así entender esa expansión, como está así. Pero bueno, eso es figurado, porque ese sistema de referencia no es el que nosotros tenemos para observar, es solamente para describir. ¿De acuerdo? Para observar estamos dentro. He dicho unas cuantas cosas que tienen calado, Por ejemplo, hay una discusión profunda sobre si tiene sentido en cosmología hablar digamos, de los principios cuánticos. Por eso que he dicho. Porque en mecánica cuántica está bien definido lo que es el sistema a observar y lo que es el observador. Y de hecho, el proceso de la medida tiene un significado. Y produce efectos sobre el sistema. Cuando uno está dentro del propio sistema, observando, dejo el interrogante. ¿Más preguntas? Sí. ¿Por qué no hay antimateria? Vale. Quedó ahí. Bueno, pues en una de esas figuras que he mostrado de la historia del tiempo, efectivamente en algún momento, antes de la formación de hidrógeno, y antes de la formación de los protones y neutrones a partir de la sopa de quarks, tuvo que efectivamente que producirse una transición de fase en la cual no quedó, digamos, antimateria. Porque claro, si yo lo hubiera tenido en el momento de la formación de hidrógeno, pues hubiera podido formar también, si estaba de eso, positronio, que hoy lo hago en el laboratorio, un sistema ligado de electrón y de positrón, dos partículas cargadas, un átomo, pero en vez de electrón, protón, con eso, o de protonio, protón, antiprotón, etc. Es decir, el universo sería completamente distinto.
mucho antes de eso tuvo que producirse esa transición de fase. Sabemos cuáles son las condiciones de esa transición de fase. Lo que sucede de nuevo es que en el modelo estándar es otro de los problemas, además de la materia oscura y la energía oscura. En el modelo, una de las condiciones que tenemos es que determinado tipo de procesos, de interacciones débiles, ¿os acordáis de las interacciones fundamentales? Pues tienen que tener efectivamente un efecto por el contenido de partículas de violación de la simetría entre materia y antimateria. Entre partículas y antipartículas, kaones y mesones B lo hemos observado. Lo que sucede es que esa violación de la simetría a nivel fundamental no es suficiente con eso. Hace falta además otras condiciones. Por ejemplo, que en ese momento, en una transición de fase, el universo no estaba en equilibrio termodinámico. Si estás en equilibrio termodinámico, aunque tú violes una determinada ley de conservación, si vas igual, está en equilibrio termodinámico, es igual la reacción en los dos sentidos, o sea, igual que destruyes la antimateria, la creas, si está en equilibrio. Es decir, hay otras condiciones, pero una de ellas, que desde luego hoy día podemos decir categóricamente que el modelo estándar no la cumple, es tener suficiente violación de esa simetría a nivel de las partículas elementales. Eso es parte de la nueva física. Es decir, en el CER, LHC y los detectores de partículas no solamente hay detectores para buscar el Higgs y la frontera, sino también para estudiar esas partículas en las cuales hemos observado que hay violación de la simetría esta, tan importante para la antimateria, y concentrado en eso. Son detectores que se dicen específicos, no de tipo general. Más preguntas. Sí. Quiero no ver. Bueno, ¿por qué es tan difícil? Porque resulta que desde el año 64, Penzias y Wilson, bueno, la historia cuenta que no fueron Penzias y Wilson, que eran los jefes, y que estuvieron diciéndole a los estudiantes que fueron los primeros en observar la radiación de fondo, que todo eso era, que lo estaban haciendo mal, y era la famosa longitud de onda de 21 centímetros del hidrógeno que está presente en todas partes, que estaban viendo la radiación de fondo. Pero bueno, es igual. El nombre que ha quedado es el de los jefes, Penzias y Wilson, y observaron la radiación de fondo de fotones. Solamente con COBE empezaron a verse esas fluctuaciones en la radiación de fondo. Antes, digamos, la precisión no era tan buena, pues se veía como una distribución de radiación de cuerpo negro. La ley de Planck de cuerpo negro perfecta. Siempre se citaba la radiación de fondo de microondas a la temperatura de 3 grados Kelvin del universo, la mejor, para ver la ley de distribución de frecuencias de la radiación de cuerpo negro. ¿Por qué con los fotones? Bueno, pues hace 50 años que ya se ha observado la radiación de fondo y no con los neutrinos. Esa es la pregunta. Muy buena la pregunta. Y eso sí tenemos la respuesta. Los neutrinos, como son neutros de carga, solo tienen interacciones débiles. Y además, los mediadores de la interacción débil es de corto alcance la interacción. Eso quiere decir que se tienen que encontrar los neutrinos entre ellos, de muy corto alcance. ¿De acuerdo? Las masas de las que hablábamos el otro día eran del orden de 100 GeV. Eso corresponde a distancias que es del orden de la centésima del Fermi, 10 elevado a menos 17, 10 elevado a menos 18 metros. Solamente cuando están ahí, es decir, suficientemente concentrados. Y resulta que debido a que es la interacción débil y mediadores con masas muy altas, la sección eficaz de encontrarse unos neutrinos con otros o de que yo los pueda detectar crece con la energía, decrece con las energías bajas. Ustedes ya supongo que saben la ley de equipartición de la energía. Hablar de temperatura en el universo de 3 grados Kelvin, ejercicio para todos. Calculen a qué energía corresponde poniendo KT, K la constante de Boltzmann, ¿no? Temperatura por la constante de Boltzmann me da la energía media que tienen los neutrinos en esa distribución. Bueno, Isabel siempre me dice, no entiendo cómo se puede dar termodinámica y cosas de ese tipo sin explicar que por ahí hay partículas, moléculas, lo que sea, que se pueden explicar la temperatura, no es eso, y me dice bien, bueno, pues ahora es una lección. Ahí tenemos los neutrinos.
esa energía es tan baja que la sección eficaz es mísera. Nadie piensa que se puedan nunca detectar esos neutrinos por procedimiento de observar la interacción de ellos en un detector, como se hace con los fotones, que tienen interacción electromagnética mucho más potente. ¿Cuáles son ideas que hay por ahí? Que te gusta saber un poco de idea. Pues a lo mejor, como, bueno, pues la presión de radiación, igual de radiación o de materia, igual. Efectivamente, no considera la interacción de cada neutrino de los que tenemos en la radiación de fondo sobre eso, sino que efectivamente cuando van algo tengo que ver un efecto de reacción. La presión no es más que eso, transferencia, de nuevo un concepto termodinámico. La presión es transferencia del momento de los constituyentes, cambiar el momento. Eso tiene más posibilidades y hay por ahí ya, pero bueno, de momento aún no ha llegado a nada concreto. No hay buenas ideas sobre eso, por eso lo he dicho tan claro. Eso es para ustedes. Yo seguro que no voy a ver la detección de la radiación de fondo de neutrinos. Más preguntas. ¿Hay alguna idea de por qué podría producirse esta asimetría en cuanto a la temperatura? Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente, la distribución esa de temperaturas que tiene esa anisotropía y que está presente como fósil desde el principio, que ha originado todo aquello, efectivamente viene como consecuencia de efectos cuánticos en el sistema, y de ahí eso concuerda con la idea de que la energía oscura sea realmente la energía del vacío. ¿De acuerdo? Porque todo depende en esos casos de si digamos, en el vacío cuántico, como he dicho, creación de partículas antipartículas, y hay fluctuaciones, todo depende de cuál es la escala de la fluctuación, la escala de tiempos que es relevante. Todo eso sigue estando en el aire, pero está siendo estudiado y va por ese camino. Más. Sí. No entiendo la pregunta. A ver, intente... Tenga con la pregunta primera que ha habido y las imágenes que yo he presentado, hágase esa idea de que realmente el universo lo que es en cada momento a través de la expansión, y por lo tanto energía por unidad de volumen en 3 dimensiones, unidad de superficie en la imagen que digo, en la superficie esférica está disminuyendo porque tiene esa energía. Eso está medido, cuál es el contenido energético del universo que tenemos ahí. Y bueno, la pregunta quizá usted que no se atreve a decir, que es, y que por ahí ya hay quien se la plantea, aunque no sé si tiene sentido la pregunta de nuevo, es ¿y qué había antes? ¿Cuál ha sido el origen de esa energía? ¿Cuál ha sido el origen del Big Bang? ¿Qué había antes? Bueno, yo cuando digo que no sé si tiene sentido, porque el tiempo es una magnitud muy extraña. A diferencia de cualquier otras magnitudes físicas, que siendo siempre en los resultados que medimos números reales, tienen valores positivos o tienen valores negativos, el tiempo siempre va hacia adelante. Y el origen del tiempo es el Big Bang. No sé si tiene sentido preguntarse qué había antes del Big Bang. Pero bueno, eso está por ahí. Bueno, hay quien dice que efectivamente, en términos cuánticos, sí que tiene sentido el vacío. Y lo que ha ocurrido en un momento determinado, pues en esas fluctuaciones del vacío, teniendo ahí, por ahí van los tiros, en el mismo sentido de lo que hablábamos antes, en relación con explicar las fluctuaciones. Fluctuaciones localizadas, en el caso de la estructura a gran escala del universo, fluctuación global del universo asociado con el Big Bang. De momento esto es especulación. Antes de eso hay una zona, que no he querido entrar en ella, en esos dibujos, que es en los primeros instantes del universo, lo que llamamos expansión acelerada, no como la actual de esa energía oscura, sino realmente con velocidades extremas. Eso es necesario para poder explicar fenómenos, suponer eso que se llama en la historia más primitiva del universo inflación. Inflación es lo que es,
expansión muy, muy acelerada, incluso con velocidades superiores a la velocidad de la luz. No pasa nada, no pasa nada, meramente que digamos, no se propaga ninguna señal a partir de ahí. ¿Qué es lo que ha hecho que hay muchas zonas del universo que no son del universo observable, que no están conectadas con nosotros? ¿De acuerdo? Que no podremos obtener información sobre ella, porque no hay ninguna señal que pueda venir ahí a entrar a la tipo espacial en los argumentos de causalidad. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es el origen del Big Bang? Si esencialmente esa es su pregunta, o lo interpreto así, es efectivamente un tema, bueno, a considerar. No sé si con pleno sentido científico. Los humanos también podemos hablar de cosas que no son científicas siempre, y a lo mejor entra en la ciencia en un momento determinado ese tema. ¿A más? Venga. Bueno, en fin, está usted hablando a un cuántico no solo convencido, sino practicante, y que ha utilizado los resultados de mecánica cuántica para hacer observables cosas que no eran observables en los últimos 20 años. O sea, tengo muy claro cuál es la respuesta a todo eso, y sobre todo, miren, en mecánica cuántica ha habido, y a eso tengo que decir que negativamente, voy a citar un nombre, Einstein contribuyó negativamente a muchos aspectos. Einstein ha sido el último físico clásico por antonomasia, pero tuvo una gran virtud, provocó un debate, y no sobre el tema es solo de la medida, también tenía que ver con la medida, pero sobre todo si realmente en la mecánica cuántica hay efectos no locales. No locales quiere decir si tiene sentido hablar de cada una de las partes. Einstein estaba convencido. Bueno, pues escribió un artículo maravilloso en el año 38, todo razonado perfectamente. Y lo mismo que he dicho respecto de la hipótesis sobre el universo, Einstein también, cuando él desarrolló su teoría de la relatividad general y vinieron 5 años después, algunos incluyendo a Eddington, incluido Lemaitre, que le dijeron, tu teoría conduce a la expansión del universo, estábamos 10 años antes de que Hubble observara lo que observó. Cambió su propia teoría porque no quería que su teoría predijera la expansión del universo. Es decir, los prejuicios de los científicos también están ahí, prejuicios. Y en mecánica cuántica también. Porque tiene un artículo a finales de los años 30, extraordinario desde el punto de vista del razonamiento, lo que después en la jerga científica se ha llamado el entanglement, que a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar, que es enmarañamiento, y es decir, que no tiene sentido hablar en mecánica cuántica cuál es el comportamiento de cada parte. La correlación existe automáticamente. Miren eso. Que el artículo es precioso, pero los dos últimos párrafos es un desastre. Porque debido a ese prejuicio él dice, la mecánica cuántica está diciendo eso. Como la física lo que tiene que hacer es describir lo que sucede a cada una de las partes por separado, la mecánica cuántica no puede ser la teoría última. Es decir, como él tenía ese prejuicio filosófico, epistemológico, de lo que significa conocer para cada una de las partes, llegó a la conclusión de que no podía ser la teoría. ¿Qué pasó? Es Einstein. Bueno, vino la guerra por en medio y todo eso, pero en los años 50 y 60, cuando yo era estudiante de física, allá por los años 60 del siglo XX, bueno, había una proliferación de unas cosas que se llamaban teorías de variables ocultas, motivadas por ese argumento de Einstein. Hasta que llegó John Bell y dijo, miren, esto no es un debate filosófico, esto es un debate de física. Y efectivamente saber si yo puedo describir un sistema compuesto correlacionado en términos de cada una de las partes, separadamente o no, porque lo que ocurre, si ustedes no han oído hablar, es que cuando existen esas correlaciones ya no puedo hablar de la función de ondas de cada parte. La función de ondas de cada parte ya no está definida. La mecánica cuántica habla de función de ondas, distribuciones de amplitudes de probabilidad, todo eso, pero de cada parte ya no está definido. No es así. Porque aunque yo tenga probabilidades, es que eso tiene mucho, la pregunta suya lleva mucho. Hoy día no tenemos ninguna duda
duda razonable. Otra cosa es que hay determinado tipo de fenómenos que nos escapan a nuestra intuición macroscópica clásica, vamos a llamarla así, pero no tenemos ninguno. Es más, ese razonamiento de John Bell condujo a experimentos que demostraron que efectivamente las correlaciones decían que cada parte no es separable de otra. Tanto es así que incluso se ha desarrollado la tecnología asociada en ello. Filosofía de Einstein, física de John Bell, experimentos de Aspect y compañía. Y hay todo un campo hoy día que se llama Quantum Information, que está basado en eso. En que yo puedo correlacionar y obtener información de una parte sin observar esa parte, sino la otra. Por ejemplo, para que quede espectacular, yo creo que con eso terminamos, porque está nervioso ya. De principio, el problema ese de siempre que había de cómo cifrar un mensaje para que nadie lo pueda descubrir, ahora está resuelto en mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Tengo un sistema correlacionado, yo me quedo con una de las partes y mando la otra. Mientras yo no decida aquí lo que pasa, la otra parte no tiene información, está correlacionada con esto. No se pueden descifrar, se pueden construir computadores donde la lógica ya no es sí o no, cero o uno, sino no es blanco o negro, como digo, sino grises. En mecánica cuántica hay combinaciones lineales, mucho más. Tenemos todos los estados combinación lineal del 0 y del 1, cuando tenemos dos. Bien. Bueno. No terminamos. Está nervioso, ¿eh? Me gustaría preguntarle si se sabe la razón por la que el valor de la constante cosmológica batería en el estándar no coincide con la teoría. ¿Por qué no coincide con la teoría? ¿Cómo que no? Por los métodos coinciden. No. Porque lo que pasa es que el modelo estándar modelo estándar no explica. Lo que hay es argumentos de tipo de que si hay constante cosmológica, que es energía relativa que yo puedo entonces, bueno, se pone por ahí un diagrama, se dice que la escala de dimensión de Planck y sale 122 también de magnitud exacto de eso. Ese razonamiento lo tiene sentido, porque está basado en argumentos de intercambio de campos que en el caso de gravitación no se puede. No, pero los dos métodos, el de medir la aceleración de la expansión y el de ver el contenido de energía a través de la variación históricas. Que por qué hay en la Tierra elementos pesados si el Sol todavía está. La pregunta que yo he hecho. Ahora es al revés, terminamos con ella. ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la respuesta? ¿No? ¿Quién la tiene? Bueno, alguno de ese polvo cósmico lo
cuál es el